a Dimensión por la invitación, y es siempre un gusto compartir con los compañeros que están aquí, los de la mesa anterior. Siempre es un gusto escucharlos y siempre es un gusto pues que vengan y que estén y que dejemos atrás ya el aislamiento COVID, ¿no? Y nos podamos vincular en la palabra, en la escucha, en la mirada, en la presencia, ¿no? Mi texto se llama Historia y Relato en la novela familiar, ¿no? Plantear que la posición del psicoanálisis es la de una teoría de la constitución subjetiva en función del lenguaje no es suficiente, pues, como todos sabemos, no se detiene en una forma de pensar lo humano, sino que, además, se traduce en una práctica, una clínica de la cual es inseparable. Si nos aproximamos a la construcción de la teoría y de la clínica que nos propuso Freud, es necesario abordar no solo una historiografía de la misma, sino que es preciso pensar esta teoría y práctica en función de los momentos de su constitución, con sus replanteamientos, abandonos de modelos y producción dialéctica del saber analítico. Esto poco que digo sobre Freud creo que podríamos extenderlo a cualquier autor. En este sentido, no es novedad que propongamos que, desde un principio, el psicoanálisis tiene una dimensión eminentemente histórica, en la medida en que el ser humano es esencialmente un ser histórico. Derrida hace una importante acotación a la clínica del psicoanálisis que desarrolló Foucault en el primer volumen de su Historia de la Sexualidad. En dicho texto, Foucault afirma que Freud no es el primero en hablar de sexo, no es quien vendría a levantar una represión que, según el término de Foucault, nosotros los victorianos habríamos dejado caer sobre el sexo. Muestra Foucault, y lo hace muy bien, que en la literatura del siglo XIX, XVIII y anterior ya se hablaba de sexo y bastante, tanto en la literatura científica, médica, como en la literatura popular, ¿no? Es esta época de estos pequeños libros que hoy llamaríamos pornográficos, Fanny Hill, Diario de una pulga, ¿no? Toda esta literatura que era muy presente. Lo que dice Foucault es cierto, solo que hay que preguntarse por la idea de colocar a Freud en ese lugar del levantador de una represión. Esto forma parte, digamos, de una mitología sociológica del psicoanálisis. Ahora, siguiendo a Freud, dice, bastaría con ver la bibliografía freudiana para darnos cuenta de que en ella, Freud, abundan las referencias a los tratados de Havelock Ellis, así como las hipotologías sexuales de su maestro Krafft-Ebing y textos de Magnus Hirschfeld, entre muchos otros. Es decir, había toda una literatura sobre sexo, pues que Freud no deja de citar constantemente. Sin embargo, la puntualización de realidad de Derrida no se limita solo a esta reflexión, fácilmente a quien quiera que se acerque a la obra freudiana. Derrida introduce un punto que es fundamental cuando nos propone que Freud no habla de sexo, sino de sexualidad. Efectivamente, ante las empresas clasificadoras y descriptivas de Ellis, Krafft-Ebing, ¿no? Y actuales, ¿no? Si ustedes buscan en la Wikipedia, por ejemplo, el término parafilia, pueden encontrar un enorme diccionario ahí de 100 o más parafilias, y ¿no? O sea, eso puede ser una clasificación infinita, a la vez que una clasificación absurda, por ejemplo, como la que habla Borges, ¿no? De la enciclopedia china, que dividía los animales ¿no? pertenecientes al emperador, que acaban de romper el jarrón, que de lejos parecen moscas, incluidos en esta clasificación, sirenas, fabulosos, todos los demás, etcétera, ¿no? Que se pueden dibujar con un pincel filísimo de pelo de caballo. No, claro, o sea, es la creación
como acaba de señalar Carlos, ¿no? Del sentido a partir de esta clasificación de la psicopatología, ¿no? Ante estas empresas clasificadoras y descriptivas de Ellis, Krafft-Ebing y actuales, lo que nos propone Freud no es nada semejante. Lo que propone Freud, y esto basta con leer su obra, dice, se trata de relatos sobre la vida sexual, entre otras, de sujetos específicos. Iba a decir la vida sexual, pero también me detengo un poquito aquí, porque ¿qué dimensión de la vida no es sexual? ¿No? Pues parece entonces decir vida sexual parece una redundancia, ¿no? Dice, se trata entonces de relatos sobre la vida sexual de sujetos específicos con sus historias de padeceres y con sus pasiones. Cada uno de los casos de los estudios sobre la histeria, las neuropsicosis de defensa, el manuscrito K, el pequeño Hans, Sergei Pankejeff, el hombre de los lobos, Ernst Lancer, el hombre de las ratas, Sidonie Silla, la joven homosexual, son relatos en donde, al modo de un novelista, y uno muy bueno en verdad, Freud nos narra la historia de estos sujetos, el devenir de sus subjetividades. Esta es precisamente la diferencia que subraya Derrida entre hablar de sexo y hablar de sexualidad. Incluso podríamos comparar, propongo, ¿no? Por ejemplo, la forma en que Freud noveliza estos textos, ¿no? Con cómo lo hace su amigo Mann, en el texto de 24 horas en la vida de una mujer, ¿no? Este movimiento, o sea, este movimiento de la subjetividad puede proseguirse también en la progresiva construcción de la teoría y de la técnica. Es decir, que para Freud, y esto siempre lo sostuvo, ¿no? La teoría siempre debía provenir de la clínica. Si bien en un principio se trataba de lo que podemos llamar una clínica del síntoma, por ejemplo, si ustedes ven los textos de estudios sobre la histeria, ¿no? Vemos que llega una persona con un síntoma, se trabaja el síntoma y cuando se quita el síntoma terminaba el análisis, ¿no? Por ejemplo, así al modo de un ejemplo, en neuropsicosis de defensa, cuenta el caso de una chica que tiene un grave temor de salir a la calle porque piensa que se va a orinar, ¿no? Y el tratamiento consiste en tratar de recuperar cuándo fue por primera vez que ocurre eso, y se trata, dice Freud, ¿no? Se hallaba en una sala de conciertos, no lejos de ella se encontraba un caballero que no era indiferente a su sentir, cito literal, ¿no? Y dice, estando en esta situación, empezó a fantasear cómo se sentaría a su lado siendo su esposa, y estando en esta ensoñación erótica, tuvo aquel fenómeno, dice Freud, que no sé si ocurre así en todos los casos, ¿no? Corresponde a la erección en el varón, ¿no? Vean que Freud era muy circunspecto en esto, ¿no? Entonces dice, de esta sensación erótica con la que estaba habituado, se aterrorizó muchísimo en este momento y siguió una sensación de orinar y tuvo que abandonar la sala presa de una gran vergüenza, ¿no? Entonces, el seguimiento que hace Freud muestra entonces que este miedo a orinarse es un miedo a la excitación erótica pues, que habría tenido en esto. Y añade, en su vida ordinaria era tan mojigata que todo lo sexual le causaba gran asco y no casi imaginaba pudiendo casarse, ¿no? Entonces se quita el síntoma, o sea, esta angustia de salir a la calle, cuando es retraducido a su significación sexual, ¿no? Ahora, esta es una pequeña historia, este es un pequeño relato de un síntoma, ¿no? Este primer momento que es una clínica del síntoma. Dicha historia se presenta primeramente, ¿no? Para Freud bajo la forma de un trauma, ¿no? Esto no es una novedad en Freud, esto ya era conocido por la psiquiatría francesa, el origen traumático de muchos síntomas, ¿no? Estaba presente ya en los franceses, al menos unos 20 tantos años antes, ¿no? Pero en Freud, primero en esta posición traumática, luego aparece como la historia de una seducción que a posteriori se volverá traumática. Por ejemplo, tenemos el caso de esta paciente, ¿no? que tiene igual un miedo de salir a la calle, se utiliza la hipnosis
¿no? Y resulta que estando en una tienda, ella cree ver a lo lejos a los empleados de la tienda que uno le susurra algo al otro, piensa que se la queden viendo y a partir de ahí tiene esta angustia de salir a la calle, ¿no? Entonces, pero aquí se vuelve una dimensión repetitiva porque este síntoma vuelve, ¿no? Porque es la época en que Freud todavía utiliza la hipnosis y entonces al volver el síntoma, Freud la hipnotiza y remite a una escena anterior ocurrida en la infancia donde habría ido a una tienda también a comprar dulces y el señor de la tienda la habría manoseado, ¿no? El segundo intento dice, pero bueno, ahora ya se cura un ratito, pero vuelve el síntoma, ¿no? Y entonces aparece un recuerdo, entre comillas recuerdo, anterior, donde habría ahora una escena sexual donde sería el padre quien la habría manoseado. Y así sucesivamente, ¿no? Ahí es donde Freud empieza a darse cuenta de este carácter insistente del síntoma, de este carácter de repetición que no se agota en el decir, ¿no? Entonces esta historia pues, se vuelve traumática a posteriori. En septiembre de 1897, en las famosas cartas 69, 70 y 71 a Fliess, Freud da el paso definitivo de la teoría del trauma a la teoría de la fantasía. Cito: en lo inconsciente no existe signo de realidad, de suerte que no se puede distinguir la verdad de la ficción investida con afecto, ¿no? Entonces aquí es donde Freud hace corte con la teoría del trauma, pensado como un hecho objetivo, fáctico, que podría incluso ubicarse, y plantea, ¿no?, la posibilidad pues, de una fantasía. Esto es llamativo porque posteriormente, estoy hablando por ejemplo de los años 80 para poner un ejemplo, en Estados Unidos se pusieron de moda las terapias hipnóticas, ¿no? Así, y entonces pues lo que empezaron a aparecer pues fueron las mismas cosas que le aparecían a Freud 120 años antes, pues que era exactamente lo mismo, recuerdos, entrecomillados, pues de seducciones fundamentalmente por parte de los padres. Pero aquí esto toma un giro muy interesante, ¿no? Es decir, el síntoma se adapta a la época, porque pues también en esta época, en los años 80, hay quien empieza a hipnotizar buscando otro tipo de cosas y encuentran pues, lo que buscan, ¿no? Por ejemplo, había personas que buscaban vidas pasadas con la hipnosis y encontraban vidas pasadas, ¿no? Había personas que buscaban rituales satánicos y encontraban rituales satánicos. Recomiendo una película de Pedro Amenábar, que por ahí está, creo que en Amazon, que se llama Regression, con Ethan Hawke y Emma Watson, ¿no? Muy interesante y basada en una historia verdadera sobre esto. Oye, y se va haciendo más complicado, ¿no? Hay quien busca si puedes recordar en la hipnosis cuando te llevaron los extraterrestres y encuentran pues que se los llevaron los extraterrestres, por cierto, para hacer cosas sexuales, ¿no? Entonces, claro, pero Freud lo dice en una de sus cartas a Fliess, ¿no? Dice, estoy convencido de que si estuviéramos hace 200 años, dice, todo lo que tenemos ahora sobre la histeria estaría vinculado a posesiones demoníacas, a pactos con el diablo, a aquelarres, ¿no? No es menor el hecho de que precisamente sea a partir de su propio, ¿no?, que este movimiento de Freud de dar paso a la fantasía lo haga precisamente a partir del relato de su propia historia, ¿no? La carta 69 sigue de las 70, bueno, lo cual era la única posibilidad, como diría Marcos Justo, ¿no? Pero la carta 70, Freud habla de algo muy interesante, que es su novela familiar, lo que después llamará su novela familiar. Empieza a hablar de su infancia, de los recuerdos de una nana que lo cuidaba, de cómo esta mujer le habría revelado algunos misterios de la sexualidad, ¿no? Es muy interesante entonces aquí porque Freud no está hablando desde el lugar de lo que escucha en la clínica, sino de lo que escucha en sí mismo, ¿no? Es la época de lo que se llama
su autoanálisis, ¿no? Así tenemos a un Freud contador de historias, narrador de las mismas, pero al mismo tiempo es el oyente de las historias que le cuentan otros, sus analizantes. Ya estamos de pleno derecho en lo que podemos llamar una clínica de la transferencia, que no implica el abandono del síntoma, sino su inclusión en una dimensión mayor que es ineludiblemente histórica. Nos damos un brinco, dice, para 1908, tenemos otro texto, pequeño en su extensión, unas cuantas cuartillas, pero amplio en su dimensión teórica. La novela familiar de los neuróticos, Der neurotische Familienroman, donde la elección del término novela familiar, Familienroman, no es en modo alguno una referencia meramente estilística, sino que tiene el valor de un concepto. Roman es una novela, un relato, que puede tener elementos reales, pero que está marcada ineludiblemente por su dimensión de ficción. Siempre que no pongamos ingenuamente verdad y ficción, no hagamos este corte, esto es verdadero, esto es ficción, y esto es verdad, esto es mentira, esto es mito, esto es realidad. Ese corte en el psicoanálisis carece de todo sentido, sino que asumamos que todo relato, en la medida en que opera en y por el lenguaje, plantea una imbricación de lo verdadero y de lo falso, o de lo real en lo mítico. Digámoslo de otro modo, la relación del sujeto con su historia es eminentemente una producción de sentido. Lo real se impone, como ustedes ven, ¿no? Este sentido, a partir del cual, en cuanto sujetos, construimos nuestra historia y devenimos tales en ella, no es tampoco un efecto azaroso o casual, sino que tiene una estructura causa a la que el propio sujeto, una estructura causal a la que el propio sujeto puede acceder. Esto es interesante, ¿no? Cuando hablaban en la mesa anterior de la asociación libre, pues el analista sabe que no es libre, ¿no? Que cuando decimos hable de lo que se le ocurra, en eso que se le ocurre hay una determinación, aunque el sujeto no sea consciente de dicha determinación, ¿no? El sujeto no es una computadora a la que podemos alimentar con el diccionario de la Real Academia y darle instrucciones de formar frases, ¿no? Y las va a formar al azar, no. O sea, hay una determinación no conocida, inconsciente, pues, en eso que el sujeto cree estar diciendo, ¿sí? Azarosamente. Esto es interesante, por ejemplo, en la clínica, muchas veces llega alguien y dice, hoy no se me ocurre nada de qué hablar, ¿no? Lo que en realidad hay que decir es que, bueno, que no vino preparando un discurso. No, normalmente viene uno preparando. Y entonces uno incluso puede decir, si no se le ocurre nada es que no pensó nada, entonces viene algo bueno, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Luego son las mejores sesiones, ¿no? Suelen serlo, ¿no? Cuando dice, hoy no se me ocurre nada. ¿Qué dice? Este sentido, entonces, digámoslo de otro modo, la relación del sujeto con su historia es eminentemente una producción de sentido. Este término de producción de sentido, por ejemplo, aparece también en el concepto del sueño. Voy a decir algo un poco. No es que el sueño tenga un significado. No es que el sueño tenga, es decir, que tenga propiamente un significado inherente. El sueño no es un texto, es un pretexto. Es decir, es lo previo al texto, a partir de lo cual, si el sujeto analiza el sueño, porque el único que puede analizarlo es el sujeto, producirá un sentido, ¿no? Esta es una razón por la que el psicoanálisis no es una hermenéutica, al menos en el sentido tradicional.
Entonces, este sentido, a partir del cual, en cuanto sujetos, construimos nuestra historia y devenimos tales en ella, no es tampoco un efecto azaroso o casual, sino que tiene una estructura causal a la que el propio sujeto puede acceder. Esta historificación de la sexualidad constituirá eso que Freud llamará el chibolet del psicoanálisis, es decir, eso que diferencia al psicoanálisis de otras prácticas, y esto es la estructura del Edipo. Para 1912, esto queda claramente establecido en el texto de Recordar, Repetir, Reelaborar, donde planteará con una imagen la función del análisis. Esta imagen dice, Freud empieza haciendo como una brevísima historia de cómo fue construyéndose la técnica psicoanalítica, ¿no? Dice, habla primero de la hipnosis, etc., y dice, en todos los casos la meta del análisis es la misma, y dice, llenar las lagunas del recuerdo. Vean que utiliza una imagen. Detengámonos un poquito en esta expresión, que por cierto no es la única vez que es usada por Freud. Aparece también en los estudios sobre la histeria, en Dora, en El hombre de los lobos, al menos los que yo ubico así que supongo aparecerá más, ¿no? Llenar las lagunas del recuerdo. Es muy interesante que Freud haya recurrido a una imagen y no diga que se trata de recordar, específicamente en un texto que se llama Recordar, Repetir, Reelaborar, Edina, sino dice de llenar una laguna, ya que una laguna puede llenarse con muchas cosas, no necesariamente ni forzosamente verdaderas, pero necesariamente verosímiles. Como diría Aristóteles, ¿no? Aristóteles dice, no es necesario que algo sea verdadero, es necesario que sea verosímil cuando habla de la ars poética, ¿no? Es decir, una fantasía. Posteriormente Freud le llamará construction. Puede hacer la función, y lo hace, de llenar esa laguna del recuerdo. Entonces, esto nos lleva a problematizar el término recordar. En este punto, la lengua alemana nos ofrece matices que desgraciadamente no tenemos en español. El término usado por Freud, erinnern, recordar, no es que esté mal traducido, está perfectamente traducido, alude a una evocación, a la construcción de un recuerdo fantasmático, más que a la recuperación de un dato. Por ejemplo, si digo, recuerdemos, no sé, el número de teléfono de nuestra novia o novio, lo que ustedes quieran, ¿no? Eso es recuperar un dato, y ahí el término que se usa me parece que es Gedächtnis. En tanto, el INE es como si yo dijera, a ver, acuérdense de la última fiesta a la que fueron, ¿no? Pidiendo un relato. Esta posición de Freud queda mucho más clara en el siguiente párrafo del texto, de Recordar, Repetir, Reelaborar, donde señala que el olvido de impresiones, dice Freud, se reduce las más de las veces a un bloqueo de ellas. Cuando el paciente se refiere a este olvido, rara vez omite agregar, en verdad lo he sabido siempre, solo que no me pasaba por la cabeza. Esto también es muy interesante porque quiere decir que la represión no es un olvido. Aquí queda claro que el efecto del análisis consistirá en introducir en el relato que existe un elemento que no estaba incluido en él, y que su introducción, o la exclusión de otro, produce un efecto de sentido. Se trata de una reescritura, relectura de la propia historia que ha constituido la subjetividad. Aquí hay un punto más que en la lengua alemana permite conceptos que en español se traslapan. Se trata de los términos Geschichte e Historische, que en español ambos pueden traducirse como historia, pero cuyo sentido es claramente distinto, y Freud los maneja distintamente. El primero, Geschichte, refiere al relato que se hace, la narración de una historia equiparable, quizá, no estoy seguro, al story del inglés. En tanto que el segundo, Historische, hace referencia a un elemento fáctico, tal como la fecha de una batalla, un dato preciso como la Armada Invencible fue derrocada en la batalla de Trafalgar, que dista mucho, por ejemplo, de la novela de Pedro Campos. El propio Freud maneja esta diferencia entre Historische y Geschichte,
Por ejemplo, en El hombre de los lobos, cuando señala que no podrá escribir la historia que existe del caso en términos puramente históricos. Más adelante, señala que las fantasías respecto de la seducción de la hermana tenían como función reemplazar la verdad histórica, por un opuesto de deseo. Esas fantasías, dice Freud, correspondían exactamente a la formación de sagas mediante las cuales una nación, después grande y orgullosa, procura esconder sus insignificantes e infortunados comienzos. Por ello, no queremos cerrar si afirmamos que la dimensión del relato y de la historia, en el sentido de que Fichte tiene en la obra freudiana el lugar de un elemento clave para su comprensión. Dimensión que no solo atañe a una referencia histórica, sino que toca directamente el campo de una clínica en el cual la dimensión fantasmática es eminentemente histórica. Muchas gracias.